Muy buenas tardes, ingeniero. Hoy le vamos a presentar el proyecto Piano Electrónico, conformado por Dani Drogo, David Aguilar, Karen Plúa, Daniela Rodríguez, Eduardo Castillo y mi persona, Enzo Banchón. Resumen de nuestro proyecto. La electrónica puede hacer sonidos muy fácilmente con un solo puñado de artes, es decir, de un conjunto de materiales que pueden ser conectados para generar algún tipo de sonido o ya sea de movimiento. Aquí explicamos cómo hacer un piano simple usando un temporizador 555 que se diseñará y se aprobará un circuito en Tinkercad y luego realizar el protoboard. El diseño en Tinkercad se lo enseñaré luego. Y mi compañero David Aguilar les enseñará cómo está realizado en protoboard. Como objetivo de este proyecto, tendremos que el estudiante se familiarice con los códigos, con los colores, con las resistencias y aprenda más que nada el circuito electrónico. Sepa usar un protoboard y sus componentes electrónicos básicos, como es la resistencia, el capacitor y el potenciómetro. El piano electrónico no es nada más que algo similar a un piano clásico, teniendo 88 teclas, de las cuales 36 negras y 52 blancas. Los pianos electrónicos trabajan de manera similar a los sintetizadores analógicos, en los cuales el sonido se genera a través de los tonos de sus osciladores. En los pianos eléctricos, que son mecánicos, el sonido es recogido por un pick-up o una pastilla que es un transductor que convierte impulsos eléctricos en sonido. Como desarrollo, primero se simuló este circuito en Tinkercad para asegurarnos y tratar de probar de que pueda correr en la vida real, llevándolo al protoboard. Y nos funcionó. Esto permitió que probáramos diferentes valores de resistencia y configuraciones antes de realizar el diseño final. Incluso se puede escuchar el tono de cada nota en la simulación. En otro punto se presentará la simulación que se realizó. Este piano utiliza el modo estable de un circuito integrado de temporizador 555 común para producir el tono que impulsa el altavoz por medio del parlante. Esta es una tabla de distribución de cada resistencia, donde podemos ver cuál es el valor que se le asignó y en dónde se lo colocó. A continuación les mostraré cómo está diseñado nuestro circuito en Tinkercad. Bueno, aquí vemos el diseño. Usamos una batería de 9 voltios, el protoboard, el temporizador 5.5, un parlante, y bueno, la resistencia, la capacitancia, y bueno, vamos a darle simulación a este proyecto para mostrarle de que arroja sonidos similares a un piano electrónico. De la primera tecla, estos son pulsadores, los cuales al estar conectados al nuestro protoboard ya con su resistencia y conectado a toda la batería, arrojará un sonido. Entonces, como vimos y escuchamos los sonidos que emitió este diseño, ¿no? Acá podemos ver más, más afín
la lista de los componentes que utilizamos, que son aquí los botones, el parlante, la resistencia, la batería y el capacitor. Entonces, eso es todo. Gracias. Buenos días, mi nombre es Rodríguez Barahona Leonela. En este caso voy a hablar sobre la explicación de nuestro proyecto. Nuestro proyecto es un piano electrónico. Podemos decir que el circuito del teclado piano tiene un generador de ondas compuesto esencialmente por un temporizador 555, el cual funciona como un circuito multivibrador estable. Este tipo de funcionamiento se caracterizan por las salidas de ondas cuadradas, en el cual el ancho viene dado por el diseñador. Entonces, podemos decir que las largas filas de nuestra placa de pruebas están destinadas a conectar la alimentación desde la batería al resto del circuito. En este caso, la alimentación sería de 9 voltios. Estas pilas están conectadas eléctricamente y actúan como cable entre componentes presionados en sus agujeros. Finalmente, el cable negro que vendría siendo tierra se conectará a la pila en la parte inferior y el cable rojo de los 9 voltios se conectará a la pila en la parte superior. Del mismo modo, cada columna de 5 agujeros central está conectada eléctricamente. Entonces, dos cosas conectadas a una misma columna está conectada por un cable. Debemos tener en cuenta que las columnas encima y debajo del área vacía en el medio están separadas eléctricamente. Bueno, para esto comenzaremos colocando el chip temporizador 555 en la placa de pruebas, el cual se alineará en el punto de la parte superior, es decir, en el pin 1, que está en la esquina inferior izquierda. A su vez, también hay que colocar en el lado derecho de la placa de pruebas de modo que los pasadores se extiendan a horcajadas, es decir, uno de cada lado, sobre el canal vacío que corte por el centro de la placa de pruebas. Debemos tener precaución al presionar hacia abajo, incluso presionar hasta que los pasadores hayan entrado en sus agujeros y el chip se asiente en la superficie de la placa. Los pines del 5.5 están numerados, comenzando por 1, 2, 3 y 4 en la parte inferior izquierda, de izquierda a derecha, y 5, 6, 7 y 8 en la parte superior de derecha a izquierda. Continuando con la explicación de nuestro proyecto, los pines del 555 están numerados del 1 al 8, de izquierda a derecha en sentido contrario a las manecillas del reloj. Sabiendo esto, con un jumper conectamos el pin 2 al pin 6 del integrado, y para que la salida la conectemos entre una resistencia y uno de los capacitores. De igual manera se conecta el pin 1 a tierra, también se conecta el pin 4 y 8 a la salida positiva de voltaje. Se debe tener cuidado con los cables de una de las resistencias y conectarla entre el pin 7 del 555 y la salida de voltaje positivo. También se conecta el condensador entre los pines 1 y 2 del 555. Si el zumbador tiene cables flexibles, conecte el cable positivo al pin 3 del temporizador. También se conecta obviamente el cable negativo a lo que es la tierra en la parte inferior. De lo contrario, si la pieza tiene pasadores rígidos o patitas, entonces colóquelos sobre el tablero directamente a la derecha del 555 con el pin negativo en algún lugar de lo que es la parte de la salida a tierra. Localizar donde el pin positivo se conectará con la placa de pruebas y se colocará un cable de conexión para esa columna con el pin 3 del 555. Luego presione cada pieza en su lugar, que esté correctamente conectada,
Ahora se debe poner los botones. Se comienza colocando un pequeño cable de conexión entre el pin 7 del 555 y alguna columna a la izquierda. Localizar también las resistencias de 6.2K, que son las de color azul, rojo, y conectarla entre otro extremo de este cable de conexión y otra columna a la izquierda. Colocar uno de los botones para que se extienda a una en cada lado sobre el canal en el centro de la placa, con el pasador superior derecho en la misma columna que la resistencia. Empujar con cuidado en su lugar, colocarlos con cuidado para que quede completamente asentado en el tablero y no pueda producir un pequeño corto y no pase corriente, no funcione bien el proyecto. Se debe, como recordatorio, se debe hacer una prueba rápida para ver el resultado o el funcionamiento de lo que se está llevando a cabo paso a paso, para no tener problemas al terminar el proyecto. Como recomendación, al momento de montar los componentes se debe estar seguro de que se siguió correctamente el diagrama, pues estos circuitos son muy delicados y pueden llegar a dañarse. Además, no olvidar que deben colocar bien los componentes en el protoboard para que hagan bien contacto con sus patitas. Para evitar problemas, se recomienda utilizar conductores en buen estado. ¿Cómo saber si está en buen estado? Comprobando continuidad en cada uno de sus extremos, para comprobar que no estén rotos. Otra recomendación que sería analizar con mayor detenimiento el uso de un circuito generador de reloj, o en este caso el 555, los cuales tienen múltiples funciones, que lo único que lo limita es la imaginación. Para realizar este proyecto se hizo un presupuesto de gastos de los componentes del circuito, tales como resistencias, condensadores, circuito integrado 555, los pulsadores, un parlante, una fuente de poder de 12 voltios, un protoboard y los jumpers. Todo esto llegando a un gasto aproximado de $15 para realizar dicho proyecto. Buenas, mi nombre es Anidro, voy a hablar de lo que es los materiales para realizar un flame eléctrico. Como podemos ver, tenemos lo que es un temporizador 555, utilizamos 8 botones, un condensador de 10 NF y un surtido de resistencias que son de 390, 620, 910, 2 de 1 kiloohmio, una de 1 kiloohmio, una de 3 kiloohmios, una de 5 kiloohmios y 2 y 6 de 2 kiloohmios. Ok, primero que nada, ¿qué es un temporizador 555? Podemos decir que el temporizador IC555 es un circuito integrado chip que se utiliza para la generación de temporizadores, pulso y oscilaciones. El 555 puede ser utilizado para proporcionar retardo de tiempo como un oscilador y como un circuito integrado flip-flop. Sus derivadas proporcionan hasta 4 circuitos de sincronización en un solo paquete. Aquí podemos ver las conexiones del circuito 5.5. Como podemos apreciar aquí en la imagen, están las conexiones, que son GND, disparo, salida, reinicio, control de voltaje, umbral, descarga y voltaje de alimentación o VCC. ¿Qué es un GND? Normalmente es la primera, como vemos aquí en la imagen, es la primera. Es el polo negativo de alimentación y generalmente va a tierra. El disparo, que es la 2, que es el trick, es donde se establece el inicio del tiempo del retardo. Si el 555 es configurado como monoestable, este proceso de disparo ocurre cuando esta patilla tiene menos de un tercio de voltaje de alimentación.
Este pulso debe ser de corta duración, pues si se mantiene bajo por mucho de tiempo salida, se quedará en alto, hasta que la entrada del disparo pase por alto otra vez. La salida, que es el 3, como vemos aquí en out, veremos el resultado de la operación del temporizador, ya sea que esté conectado como un monoestable, estable u otro. Cuando la salida es alta, el voltaje será el voltaje de alimentación, VCC, menos 1.7 voltios. Esta salida se puede obligar a estar casi a 0 voltios con la ayuda de la pantalla de inicio, la pastilla de inicio, normalmente la 4. El reinicio, que vemos que es el número 4, el reset, si se pone el nivel por debajo de 0.7 voltios, ponen la pastilla de la salida a nivel bajo. Si por algún motivo esta pastilla no se utiliza, hay que conectar la alimentación para evitar que el temporizador se reinicie. El control de voltaje, la 5 VCC, cuando el temporizador se utiliza en el modo de control de voltaje, el voltaje es de esta pastilla y puede variar desde VCC en la práctica como VCC menos 1.7 voltios hasta casi 0 voltios, aproximadamente 2 voltios menos. Así es posible modificar los tiempos y pueden también configurarse, por ejemplo, generar pulsos en rampa. Un umbral, que es la 6, que es THR, es una entrada a un comparador interno que se utiliza para poner la salida a nivel bajo. Una descarga, que es la 7, que es el DIS, es utilizado para descargarla con efectividad el condensador extremo utilizando el temporizador para su funcionamiento. Y el voltaje de alimentación, el VC6, que es la 8, es el terminal donde se conecta el voltaje de alimentación, que va de 4.5 voltios hasta 16 voltios. Ok, los botones, seguimos. En un botón podemos decir también que son diversas formas y tamaños que se encuentran en todo tipo de dispositivos, aunque principalmente en aparatos eléctricos y electrónicos. Los botones por lo general son activados al ser pulsados con un dedo. Permiten el flujo de corriente mientras son accionados. Cuando ya no se presiona sobre él, vuelve a su posición de reposo. Puede ser en contacto, normalmente abierto en reposo, en NA, normalmente abierto, o con contacto NC, normalmente cerrado, en reposo. El botón de un dispositivo electrónico funciona por lo general como un interruptor eléctrico, es decir, en su interior tiene dos contactos. Al ser pulsado uno, se activa la función inversa de la que el momento se está realizando. Si este dispositivo normalmente abierto será cerrado, si es un dispositivo normalmente cerrado será abierto. También usamos lo que es un condensador de 100. El condensador eléctrico, también conocido como el anglicismo capacitor, proviene del nombre equivalente en inglés. Es un dispositivo pasivo, utilizado en electricidad y en electrónica, capaz de almacenar energía sustentando un campo eléctrico, y está formado por un par de superficies conductoras, generalmente en forma de láminas o placas. En situación de influencia total, esta es que todas las líneas de campo eléctrico que parten de una para otra son separadas por un material dieléctrico o por vacío. Las placas sometidas a una diferencia de potencial adquieren una determinada carga eléctrica positiva en una de ellas es negativa en la otra, siendo nula la variación de carga total. Aunque desde el punto de vista físico, un condensador no almacena carga ni corriente eléctrica, sino simplemente energía mecánica, latente al ser introducido en un circuito y se comporta en la práctica como un elemento capaz de almacenar la energía eléctrica, que recibe durante el periodo de carga la misma energía que cede después durante el periodo de descarga. También vemos lo que son las resistencias, las que utilizamos. Como dije hace un momento, utilizamos una 390, una 910, una de 620, de 1 kiloohmio, de 3 kiloohmios, 2 kiloohmios y 5 kiloohmios. Aquí en la figura podemos observar las resistencias y vamos a explicar cada una. Las resistencias de 390 son uno de los tipos básicos de componentes electrónicos. Tienen dos terminales, un semiconductor y que está formada por carbón y otros elementos resistivos. Las 910 son resistencias con cuerpo cerámico, óxido de aluminio,
Según su composición, el grado de resistencia varía y es una excelente resistencia mecánica y tiene estabilidad eléctrica. 620. Tienen dos terminales y un semiconductor y está formado por carbón y otros elementos resistivos. La de 1 kiloohmio es una pequeña resistencia de película de carbón con valor de 1 kiloohmio y una tolerancia de más o menos 5% capaz de disparar potencias hasta 0.25 watts. Las de 3 kiloohmios, resistencia de 3 kiloohmios con 5% de tolerancia y menos un cuarto por ciento de watts. La 2 kiloohmios es una pequeña resistencia de película, como dije anteriormente, de carbón con valor de 2 kiloohmios y una tolerancia de más o menos 5%, capaz de disparar potencias de hasta 0.25 watts o un cuarto de watt y soportar tensiones de trabajo de hasta 300 voltios. Y por último, 5 kiloohmios es una resistencia de película de carbono. Como podemos ver, son los materiales que hemos utilizado para realizar el piano eléctrico y es todo lo mío por mi parte. Muchas gracias. Parlante de 8 ohmios. Un altavoz es un dispositivo que se utiliza para convertir una señal eléctrica en sonido, debido a que hace uso de corrientes eléctricas que son capaces de fluir para que el sonido salga bien. Los ohmios se utilizan para indicar la cantidad de resistencia encontrada por las corrientes eléctricas que pasan a través de los circuitos. Son necesarios para determinar cómo se pueden conectar los altavoces para mejorar el uno con el otro. La mayoría de los altavoces disponibles en el mercado tienen un nivel de impedancia de 4, 8 y 16 ohmios. Los altavoces se pueden conectar entre sí en dos métodos, en paralelo y en serie. Si los altavoces están conectados en serie, las impedancias se añaden el uno con el otro. Y si las conexiones en paralelas de altavoces con diferentes niveles de impedancia, su impedancia total se calcula multiplicando la impedancia de los altavoces. Pulsador de 4 pines. Un pulsador es un interruptor o switch cuya función es permitir o interrumpir el paso de corriente eléctrica de manera momentánea. A diferencia de un switch normal, un pulsador solo realiza su trabajo mientras lo mantenga presionado, es decir, sin enclavamiento. Existen pulsadores NC y NA, que es decir, normalmente cerrados y normalmente abiertos. Los interruptores eléctricos son dispositivos que sirven para desviar el flujo de corriente eléctrica. Baterías de 9 voltios. Las baterías, en su definición, son aparatos electroquímicos que convierten la energía química en energía eléctrica. Su composición está basada en un conjunto de células electrolíticas utilizadas para dar suministro a una provisión de corriente eléctrica continua o directa. La batería de 9 voltios tiene un tamaño común y fue utilizada para radios de transistores. Esta batería es útil para dar energía a aparatos electrónicos, juguetes o proyectos de electrónica. Buenos días, ingeniero. Mi nombre es David Aguilar. A mí me tocó hablar lo que es el funcionamiento del circuito. Bueno, en este caso es un piano eléctrico con el temporizador 555. Bien, voy a darle un pequeño concepto de lo que es un temporizador, un dispositivo que es un temporizador 55, se dice que es un integrado, que es muy estable y su función principal es la de producir pulsos de temporización con una gran precisión. Además, se dice que el temporizador 55 también sirve a su vez como un oscilador y una de sus principales características es que es la de temporizar segundos a minutos y a horas. Bien, a continuación le voy a explicar de una forma detallada los materiales que se utilizaron que se emplearon para el proyecto. Tenemos una batería de 9 voltios, un parlante o un zumbador de 3 watts a 5 voltios. Tenemos un condensador de 22 microfaradios a 25 voltios, un condensador cerámico de 0,1 nanofaradios y el chiquito que está aquí tenemos que es otro condensador de 0,01 nanofaradios. Este es un integrado 555 que es con el que estamos trabajando. Tenemos resistencias. La primera resistencia que está conectada del pin 7 al pin 6 es la
de 10K o 10 kiloohmios, seguida por una de 6.8 kiloohmios, le sigue otra de 4.7, a continuación otra de 3.3, otra de 3.3, seguido por otra de 4.7, que es la que está grabada acá, otra de 2.2, seguido por una de 6.8, otra de 5.6 y termina con una de 2.2. Todas estas resistencias van a ir conectadas en serie. En la parte de aquí tenemos conectados también los que son los pulsadores, que son los que vamos a accionar el sonido en el zumbador. Y estos cablecitos que ustedes pueden ver que son los jumpers. A continuación voy a explicarles qué es el funcionamiento del circuito. Empezamos.